Alianza para la Producción. José López Portillo recibe al país con una situación económica muy difícil, disminución en el Producto Interno Bruto, déficit de las finanzas públicas, continuo incremento de la inflación y aumento en la deuda externa mexicana. Su proyecto de gobierno consistiría en un programa dividido en 3 etapas: superar la crisis, consolidar la economía y la expansión acelerada. Iniciando una política de reconciliación con los sectores empresariales, propuso a los empresarios su programa denominado Alianza para la Producción, pues sería un factor importante para aliviar la carga pública. Se aplicó una política de austeridad absoluta que para el pueblo se tradujo en un tope salarial del 10% y en el crecimiento de los productos de consumo básico. Este se firmó con un acuerdo de estabilización con el Fondo Monetario Internacional. Con esta propuesta, el desarrollo económico descansaría en la actividad empresarial, correspondiendo al Estado respaldar la acumulación privada a través de apoyos financieros, estímulos fiscales, insumos a precios adecuados y mano de obra barata y eficaz. La acumulación del capital seguiría el rumbo del apoyo estatal y la explotación social. La reforma administrativa. Portillo inicia un proceso de modernización de las actividades del gobierno federal y de las relaciones con la sociedad. Esta reforma busca que los recursos que maneja el gobierno federal se administraran efectivamente. Esto significa que las prácticas de corrupción debían erradicarse y disminuir la burocracia del Estado. Se construyó con la idea que la clase empresarial se conformara con un grupo eficiente y productivo. La política aplicada en el sexenio de Portillo construyó la idea de que todos los grupos políticos debían participar en la superación de las crisis: obreros, gobierno y empresarios, pues tenían cierta responsabilidad en la recuperación del crecimiento económico. Reforma política. Pretendía incorporar a la estructura institucional todas las manifestaciones políticas representadas en los partidos de oposición. La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales impulsó la participación de grupos políticos opositores al régimen en espacios legales de participación. Junto con la Ley de Amnistía, conformaron medidas para reconstruir el consenso social con el sistema político. Con esta ley se permite el registro de nuevos partidos, dando la aparición democrática del sistema. Aprovechamiento de los recursos petroleros. Hacia 1972, en México se descubrió un número importante de yacimientos de petróleo, pero debido a los problemas económicos y financieros no permitieron realizar inversiones en el sector por el alto costo y la inversión no permitida del capital privado en el sector energético. José López Portillo anunció que el país contaba con reservas de 24,000 millones de barriles y que la producción petrolera alcanzaba la cifra de 1 millón de barriles diario. El gobierno federal adoptó una actitud triunfalista que se muestra con la frase: los países se dividen entre los que tienen petróleo y los que no tienen. Nosotros lo tenemos, pronunciada por el mismo presidente en uno de sus informes de gobierno. México puede asegurar el gran potencial de recursos petroleros y el aumento de los precios de barril o petróleo por control de producción, manejada por la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. La crisis política en Medio Oriente llegó a afirmar que los mexicanos que han sufrido carencias ancestrales ahora tendrían que aprender a administrar la abundancia y que por primera vez en la historia disfrutaríamos una autodeterminación financiera. El crecimiento de las reservas del petróleo trajo un argumento en la producción de 1979 a 1.626.000 barriles diarios y hasta 1982 ocupamos el cuarto lugar como país petrolero en reservas probadas de 250.000 millones de barriles, alcanzaba una exportación de 1.500.000 barriles diarios, lo que presentaba un ingreso muy importante. Esta situación se consideró como una carta de presentación ante las situaciones financieras internacionales. El gobierno mexicano inició un proceso de endeudamiento externo muy importante. La deuda externa, que en 1997 era de menos de 21,000 millones de dólares, ya para 1982 alcanzaba los 76,000 millones, de los cuales el 80% correspondía al gobierno y el 20% restante la deuda privada. Por ello, el presidente optó por una expansión económica acelerada, aprovechando la oportunidad que le abría el petróleo.
único recurso que podía generar excedentes para solucionar nuestros problemas. La política aplicada de crecimiento acelerado de la economía se fundó en el incremento del gasto público, la inversión pública y el gasto corriente. Para 1981, los egresos se incrementaron en 55%, inversión pública un 405%, el gasto corriente un 55% y el servicio de la deuda un 36%. El gasto que se aplicó en el sexenio fue expansivo, tuvo muchas consecuencias positivas. Crecimiento del PIB industrial, aumento en la creación de empleos en el sector industrial, autosuficiencia en maíz, arroz y frijol a partir del Plan Sistema Alimentario Mexicano y el aumento del poder adquisitivo del salario. Los logros en materia económica perdieron su efectividad porque el crecimiento era ficticio, pues las industrias paraestatales producían a costos muy altos y por lo tanto operan con números rojos por la falta de competitividad. El gobierno federal los apoya a través de recursos públicos, financió sus pérdidas por los subsidios. El error fue el derroche que se realizó con los recursos que salían de la venta del petróleo y de los créditos del exterior en malas inversiones, en otorgamiento de subsidios, crear superávit o relajar las políticas fiscales. Todo esto condujo a un aumento del déficit hacendario y a su vez a una inflación rampante. López Portillo no podía ocultar lo que pasaba en la situación económica, donde existía una inflación muy alta que hizo que los artículos extranjeros se cotizaran en el mercado interno y que los artículos nacionales, menos el petróleo, claro, encarecieron continuamente. Afecta esta situación directamente en la balanza comercial y la cuenta corriente, aunado al creciente servicio de la deuda externa. La cotización del precio del petróleo se debe a el incremento en la oferta de hidrocarburos, introducción en el mercado de nuevos productores marginales, reactivación de pozos, desarrollo de fuentes alternativas de energía, introducción de nuevas tecnologías ambientales y menor consumo de hidrocarburos en países muy desarrollados. Con la baja del petróleo vinieron otras bajas que formaban parte importante de las exportaciones del país, como café, algodón, cobre y plomo. Muchos economistas recomendaban al presidente devaluar la moneda y reducir los gastos públicos, a lo que López Portillo respondió: presidente que devalúa, presidente que se devalúa. En 1982, el Banco de México se retiró del mercado de cambios. Se devaluó el peso, fue necesario porque el pago de los intereses de la deuda externa eran de 8.200 millones de dólares anuales. López Portillo disminuyó el gasto público, subió precios y tarifas públicas, elevó tasas de interés, decretó una alza en sueldos y salarios. Se siguieron comprando dólares y acreedores del gobierno no renovaron sus créditos. El gobierno pagó en pesos los depósitos en dólares, hechos por mexicanos en la banca nacional. Se cerró la venta de dólares por 4 días. López Portillo decidió la estatización de la banca y el establecimiento del control de cambios.